En el vasto tapiz de la interacción humana, ¿cuántas veces hemos confundido el silencio con la ausencia, la quietud con la incapacidad, o la inexpresión con la falta de pensamiento? Tendemos a etiquetar y diagnosticar buscando la comodidad de una explicación sencilla. Pero, ¿qué ocurre cuando esa explicación apenas roza la superficie de una verdad mucho más profunda? ¿Y si lo que percibimos como una limitación innata es, en realidad, una elección deliberada, una fortaleza disfrazada de vulnerabilidad? Aquí, la percepción humana se enfrenta a su mayor desafío, y la empatía se convierte en la linterna capaz de iluminar los rincones más oscuros del alma. Consideremos un escenario que, aunque específico, resuena con verdades universales sobre la comprensión y el prejuicio. En la fría opulencia de una mansión de mármol, un joven ha sido diagnosticado con autismo, sumido en un silencio autoimpuesto. Para la mayoría, este diagnóstico es el final de la conversación, la explicación definitiva de su retraimiento. Se asume que su falta de palabras es una condición inherente, una barrera infranqueable. Pero, ¿y si esta suposición fuera el mayor de los engaños? ¿Y si ese silencio no fuera una prisión neurológica, sino un santuario construido por una mente brillante, un escudo forjado en las profundidades de un trauma inexpresable? Esta paradoja nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras primeras impresiones, a desconfiar de las certezas superficiales. Nos obliga a considerar que la ausencia de expresión verbal no siempre es un déficit, sino una comunicación tan potente como las palabras. La verdadera inteligencia no siempre se manifiesta en el diálogo fluido. A veces se agazapa en la quietud, se esconde detrás de una mirada que parece vacía, pero que en realidad observa, analiza y procesa con una intensidad que pocos pueden comprender. El viaje que emprenderemos no es solo sobre un niño o un diagnóstico erróneo. Es una exploración de cómo interpretamos el comportamiento humano, cómo la empatía puede ser una herramienta más poderosa que cualquier manual diagnóstico, y cómo el trauma puede moldear la identidad y la expresión de maneras insospechadas. Nos adentraremos en el complejo entramado de la comunicación no verbal, en la psicología del silencio y en la resiliencia del espíritu humano. La historia de este joven y de quienes se atreven a mirar más allá de su silencio es un espejo que refleja nuestra propia tendencia a simplificar lo complejo, a juzgar sin comprender plenamente. Esto nos invita a considerar las profundas implicaciones de una percepción distorsionada, no solo en el ámbito clínico, sino en cada faceta de nuestras vidas. ¿Cuántos talentos ocultos, verdades incómodas o gritos silenciosos pasan desapercibidos porque nos negamos a escuchar con algo más que nuestros oídos? Este relato es un llamado a la observación aguda, a la paciencia inquebrantable y a la audacia de cuestionar lo establecido, incluso cuando la evidencia superficial parece abrumadora. Nos reta a desentrañar las capas de la conducta humana, a buscar el significado detrás de la inacción y a reconocer que, a veces, la mayor fortaleza se esconde en la más profunda de las quietudes. La travesía que estamos a punto de iniciar nos llevará a través de los matices de la interpretación, a la importancia de la perspectiva y al impacto de las experiencias formativas en la manifestación de la personalidad. Es una invitación a la reflexión sobre cómo nuestras propias suposiciones pueden cegarnos a la verdad, y cómo la verdadera liberación a menudo comienza con la valentía de ver lo que otros no pueden o no quieren ver. Prepárense para cuestionar lo que creen saber sobre el silencio, la comunicación y el poder indomable de la mente humana. La génesis de tal enigma, donde la quietud es una fortaleza y no una carencia, se arraiga profundamente en el terreno fértil de la opulencia y el aislamiento.
Para comprender el entramado que llevó a este joven a forjar su particular escudo, es imperativo remontarse a los albores de su existencia, dentro de las paredes imponentes de su hogar. El padre, un banquero de renombre, encarnaba la eficiencia y la precisión, rasgos que, si bien lo catapultaron al éxito financiero, a menudo se traducían en una ausencia emocional palpable en el ámbito doméstico. Para él, el mundo era un sistema de variables controlables y la expresión de emociones una desviación ineficiente. En este ambiente, la infancia del niño se desarrolló bajo un microscopio de expectativas no verbalizadas y una presión silenciosa. Los primeros años de vida de un ser humano son un crisol donde se funden experiencias y percepciones. En su caso, la falta de una interacción emocional recíproca, la frialdad de los espacios grandiosos y la preeminencia del protocolo sobre la espontaneidad sentaron las bases para una interpretación muy particular del mundo. No hubo, inicialmente, una negación explícita de la palabra, sino una ausencia gradual de su necesidad, una sustitución por un universo interno cada vez más rico y autosuficiente. Posteriormente, la manifestación de comportamientos atípicos, como una intensa atención a patrones repetitivos o una aparente indiferencia a las interacciones sociales convencionales, no tardó en ser notada. Sin embargo, en lugar de una indagación profunda sobre el origen de estas particularidades, la solución se buscó en la ruta más directa que ofrecía la medicina moderna: un diagnóstico. Los profesionales, bajo la presión implícita de una familia que demandaba respuestas rápidas y soluciones tangibles, observaron los indicadores más superficiales. La falta de contacto visual sostenido, la aparente inmersión en su propio mundo y, crucialmente, la ausencia de lenguaje verbal encajaron de manera conveniente en el perfil del espectro autista. Esta etiqueta, una vez impuesta, se convirtió en una profecía autocumplida para quienes le rodeaban. La familia y la sociedad en general interpretaron el silencio posterior no como una evolución de su comportamiento, sino como una confirmación del diagnóstico. La mansión, con sus vastos corredores y sus estancias poco habitadas, se transformó en un teatro ideal para esta representación. Nadie cuestionó la posibilidad de que el niño, dotado de una inteligencia aguda, pudiera haber internalizado el diagnóstico y, consciente o inconscientemente, lo utilizara como un refugio, un camuflaje. La soledad inherente a su estilo de vida privilegiado, paradójicamente, le brindó el espacio y la libertad para perfeccionar su actuación. Así, el trauma subyacente, cuya naturaleza exacta permanece velada, encontró en este silencio una vía de escape, una estrategia de supervivencia. Imaginen por un momento la vulnerabilidad de un niño en un mundo donde la expresión abierta de dolor o miedo no encuentra eco, o peor aún, es percibida como una debilidad. En tal escenario, el silencio no es una patología, sino una táctica defensiva. Una decisión calculada para protegerse de una herida que no puede ser articulada ni sanada a través de los medios convencionales. La quietud se convierte en un lienzo en blanco donde se proyecta la incomprensión de los demás, mientras el verdadero artista de esta obra permanece oculto, observando desde las sombras de su propia invención. Consideren entonces cómo un entorno de abundancia material puede, irónicamente, generar una escasez emocional tan profunda que impulse a un individuo a construir una realidad alternativa. Este no es un relato sobre la escasez de recursos, sino sobre la ausencia de conexión, la falla en la interpretación de las señales más sutiles. La frialdad del mármol no era solo arquitectónica. Era un reflejo de la distancia emocional que lo rodeaba, una distancia que, sin pretenderlo, le ofreció el escenario perfecto para su compleja estrategia de autopreservación. De este modo,
El origen de su autismo se entrelaza con la trama de su vida, una narrativa de trauma, aislamiento y una inteligencia adaptativa que se manifiesta de las formas más inesperadas. La llegada de Ana a la vasta morada marcó un punto de inflexión silencioso, un contraste vivaz con la resignación que había imperado hasta entonces. Donde otros profesionales veían un patrón de comportamientos ya clasificados, ella percibió una disonancia, una falta de la aleatoriedad o la rigidez involuntaria que a menudo acompaña a las manifestaciones genuinas del espectro autista. Su enfoque no era el de una evaluación clínica en busca de síntomas preestablecidos, sino el de una observadora aguda, sintonizada con las sutilezas de la interacción humana, una cualidad que la distinguía radicalmente. Ana notó, por ejemplo, que el niño mantenía una especie de contacto visual esquivo, con una consistencia casi performática. No era una evitación caótica o impulsiva, sino una desviación controlada de la mirada, como si estuviera siguiendo un guión interno. De hecho, en momentos de aparente distracción, sus ojos se posaban brevemente en Ana, captando información fugazmente antes de volver a su postura de ensimismamiento. Esta intermitencia calculada, esta danza entre la presencia y la ausencia, fue una de las primeras pistas que la condujeron a cuestionar la narrativa oficial. Un aspecto crucial residía en sus reacciones ante los estímulos externos. A diferencia de las sensibilidades exacerbadas o la indiferencia selectiva que caracterizan a muchos casos de autismo, este joven parecía filtrar la realidad con una precisión asombrosa. Podía ignorar ruidos fuertes o luces intensas cuando otros esperaban una reacción, pero respondía con una microexpresión casi imperceptible a un susurro distante o a un cambio sutil en la atmósfera emocional de la habitación. Era como si su mundo estuviera calibrado para discernir lo que era relevante para su propia estrategia, desestimando lo demás. Ana, en su afán por penetrar esta fortaleza, no recurrió a la confrontación, sino a la sutileza. Introdujo juegos de construcción con bloques de formas inusuales que requerían una lógica espacial compleja. Observó cómo el niño, con una aparente indiferencia, corregía sus propios errores con una precisión milimétrica, o cómo en ocasiones reordenaba las piezas de Ana para optimizar la estructura, siempre con movimientos deliberados y sin un solo sonido. Estas acciones no eran meros reflejos, sino evidencia de una capacidad de planificación y resolución de problemas que desmentía la narrativa de un desarrollo cognitivo limitado. Además, la niñera empezó a emplear un lenguaje corporal específico, gestos repetitivos que no buscaban una respuesta verbal, sino una conexión a un nivel más primario. Por ejemplo, al leerle en voz alta, a menudo dejaba caer un libro de forma accidental o cambiaba el tono de su voz en puntos clave de la historia. Las reacciones del niño eran mínimas, pero reveladoras. Un parpadeo prolongado, una ligera inclinación de la cabeza, un cambio casi imperceptible en la tensión de sus hombros. Estas eran las grietas en la fachada, los destellos de una mente activa que procesaba cada detalle, incluso mientras mantenía su fachada de desconexión. Por ende, la hipótesis de Ana se fortalecía con cada observación. El silencio no era un vacío, sino un espacio denso, cargado de intención. La ausencia de palabras no era una imposibilidad, sino una decisión estratégica, una elección consciente de no interactuar de la manera esperada. Esto revelaba una capa adicional de inteligencia, una sofisticación en el autoengaño que solo podía ser el resultado de una mente extraordinariamente perceptiva y a la vez profundamente herida. La quietud del niño no era el resultado de una disfunción neurológica, sino la manifestación de una voluntad férrea,
un acto de resistencia y autoprotección ejecutado con una maestría asombrosa. La psique humana, un laberinto insondable, a menudo se manifiesta de formas que desafían nuestras categorizaciones más convenientes. Consideren cómo esta profunda verdad se extiende mucho más allá de las paredes de cualquier mansión, permeando cada faceta de nuestra interacción social. Este escenario particular, donde la quietud es una fortaleza y no un defecto, nos obliga a reevaluar la facilidad con la que la sociedad, y a veces incluso la ciencia, se apresuran a diagnosticar y, por ende, a limitar. ¿Cuántas veces, en nuestra prisa por comprender y controlar, pasamos por alto la riqueza oculta de una mente que simplemente elige no conformarse con los modos de expresión esperados? Una de las implicaciones más resonantes es la crítica inherente a los sistemas de clasificación y las metodologías diagnósticas que priorizan la observación de la superficie sobre la indagación profunda del origen. Si un comportamiento atípico puede ser una construcción deliberada, una armadura forjada por la adversidad, entonces la mera catalogación de síntomas se revela como una herramienta incompleta. Esto nos lleva a cuestionar la validez de ciertos marcos, especialmente aquellos que no integran de manera robusta la historia personal y el contexto emocional del individuo. La consecuencia directa de una clasificación errónea es la asignación de tratamientos inapropiados, la limitación de oportunidades y, en última instancia, la perpetuación de un aislamiento que podría haberse evitado con una comprensión más matizada. Por otra parte, la dinámica de poder en la comunicación emerge como un factor crucial. ¿Quién determina lo que constituye una comunicación efectiva o una interacción social adecuada? En un mundo que valora la extroversión y la verbalización constante, aquellos que se expresan a través de medios no convencionales o que eligen el silencio a menudo son marginados o patologizados. Este patrón no solo afecta a individuos con diagnósticos específicos, sino a cualquiera que se desvíe de la norma comunicativa. La historia subyacente a esta narrativa nos recuerda que el verdadero diálogo requiere una voluntad de escuchar más allá de las palabras, de interpretar los gestos más sutiles y de reconocer la legitimidad de múltiples formas de expresión. Adicionalmente, la profunda influencia del trauma en la configuración de la identidad y la conducta es un eco constante en esta reflexión. El dolor psíquico, cuando no es procesado o validado, tiene una capacidad asombrosa para metamorfosearse en manifestaciones conductuales que, a primera vista, parecen desconectadas de su origen. Una persona puede construir un elaborado sistema de defensas, una persona completa para protegerse de una herida interna que no sabe cómo articular. En el contexto de este joven, su actuación no es un engaño malicioso, sino una estrategia de supervivencia, un testamento a la resiliencia de la mente humana para crear un refugio cuando la realidad se vuelve insoportable. Esta perspectiva nos obliga a mirar con mayor compasión y curiosidad a aquellos cuyas conductas nos desconciertan, entendiendo que detrás de cada comportamiento inusual podría haber una historia de dolor no contada. Consideren además cómo esta situación resalta la importancia de la empatía genuina en profesiones que van más allá del cuidado infantil. En la medicina, la educación, la psicología e incluso en el sistema judicial, la capacidad de ver más allá de la superficie, de percibir la humanidad subyacente a las etiquetas, es fundamental. La historia del joven subraya que la verdadera ayuda no siempre proviene de la aplicación rígida de protocolos, sino de una profunda conexión humana, de la disposición a invertir tiempo y atención en descifrar lo que otros han descartado. Este enfoque transformador no solo puede liberar a un individuo de su autoimpuesta prisión, sino que también puede desvelar talentos y perspectivas que enriquecen a toda la sociedad.
En la compleja trama de la psicología humana, una de las controversias más acaloradas surge cuando se cuestiona la autenticidad de un diagnóstico, especialmente si éste implica una condición que, a ojos legos, parece ser fingida. Aquí se erige un muro de escepticismo, donde la noción de que un individuo pueda construir una fachada tan elaborada para protegerse de un trauma es a menudo confundida con la manipulación consciente o la búsqueda de atención. Sin embargo, es fundamental distinguir entre una simulación deliberada, típicamente motivada por un beneficio secundario tangible, y una estrategia de supervivencia inconsciente o semiconsciente, nacida de un dolor tan profundo que la mente se ve compelida a crear un refugio impenetrable. El silencio de este joven no es una artimaña calculadora, sino la manifestación de un mecanismo de defensa psíquico, una armadura invisible forjada en el crisol de la vulnerabilidad extrema. La resistencia a revisar diagnósticos preestablecidos representa otro desafío formidable. Una vez que una etiqueta clínica se adhiere, se convierte en un ancla en la percepción, no solo para la familia, sino también para la comunidad médica. La idea de que un equipo de profesionales, con sus años de formación y experiencia, pudiera haber malinterpretado una situación de esta magnitud, despierta una incomodidad inherente. Existe una inercia en el sistema, una preferencia por la consistencia sobre la reevaluación radical, que dificulta la aceptación de una perspectiva tan disruptiva como la propuesta por Ana. Para muchos, reexaminar un diagnóstico establecido implicaría cuestionar la propia competencia, un obstáculo significativo para la apertura a nuevas interpretaciones, por más convincentes que sean las evidencias emergentes. Además, el proceso de desenmascarar una identidad construida sobre el trauma plantea un dilema ético de proporciones considerables. ¿Cómo se desmonta una fortaleza psicológica que ha servido como la única protección de un niño, sin infligir un daño aún mayor? La intervención no puede ser una confrontación, sino un proceso gradual de deconstrucción y reconstrucción, donde la confianza se forja con la paciencia de un artesano. La prisa por revelar la verdad sin preparar el terreno emocional podría ser devastadora, dejando al joven expuesto y sin sus mecanismos de afrontamiento frente a una realidad que aún no está listo para enfrentar. La delicadeza y la comprensión de que cada capa de este silencio es un testimonio de una herida previa son cruciales para un abordaje terapéutico exitoso. Aunado a lo anterior, la revelación de que el silencio era una actuación podría generar una cascada de reacciones sociales complejas. La sociedad, a menudo, no es indulgente con lo que percibe como engaño, incluso si la intención subyacente es la autoprotección. Podría surgir la estigmatización, no por el autismo, sino por la percepción de haber sido engañados, lo cual podría infligir una nueva capa de trauma social sobre el joven. La comunicación cuidadosa de esta verdad a la familia y eventualmente al círculo social del niño se convierte en una tarea tan crítica como la propia intervención. Es imperativo educar a quienes le rodean sobre la naturaleza del trauma y cómo puede manifestarse de formas insospechadas, fomentando la empatía en lugar del juicio. Por último, consideremos la paradoja de la inteligencia enmascarada. Este joven, al ser capaz de sostener una actuación tan compleja y consistente a lo largo del tiempo, demuestra una capacidad cognitiva excepcional, una maestría en la observación y la imitación que va más allá de lo ordinario. Sin embargo, esta misma inteligencia, utilizada como herramienta de aislamiento, se convierte en un factor que dificulta aún más la intervención. Es un desafío para cualquier profesional reconocer que la ausencia de respuesta no es una incapacidad, sino una elección consciente y a menudo altamente sofisticada.
En última instancia, el camino para liberar a este joven no solo implica desentrañar el trauma, sino también validar y redirigir esa inteligencia prodigiosa hacia formas de expresión y conexión más saludables. En el núcleo de esta enigmática situación emerge una controversia fundamental que desafía nuestras concepciones arraigadas sobre la vulnerabilidad y la victimización. Existe una narrativa social implícita, casi un arquetipo, de cómo debería manifestarse el trauma, a menudo asociado con la fragilidad, el desamparo o la expresión visible de angustia. Sin embargo, este joven, inmerso en la opulencia y poseedor de una inteligencia aguda, desmantela esa expectativa. Su autismo como escudo, una sofisticada construcción psicológica, contradice la imagen preestablecida del niño traumatizado. Esta disonancia dificulta a quienes le rodean y a la sociedad en general aceptar que un dolor tan profundo pueda esconderse tras una fachada tan compleja y aparentemente funcional, desafiando la cómoda simplificación de las reacciones humanas ante la adversidad. Aunado a lo anterior, la potencial revelación de un diagnóstico erróneo desata una tormenta de implicaciones institucionales y legales que van mucho más allá de la mera rectificación clínica. Los profesionales y las entidades sanitarias que inicialmente evaluaron al niño se enfrentarían no solo a un cuestionamiento de su juicio, sino también a la amenaza de repercusiones legales por negligencia o error. Esta perspectiva genera una resistencia formidable dentro de los sistemas establecidos, donde la autoprotección institucional puede eclipsar la búsqueda de la verdad individual. El costo reputacional y financiero de admitir un fallo tan significativo ejerce una presión silenciosa pero inmensa para mantener el statu quo, convirtiendo la verdad en una batalla cuesta arriba contra una maquinaria burocrática robusta. Por otra parte, la dinámica familiar, más allá de la frialdad parental inicial, se convierte en un terreno fértil para el mantenimiento inconsciente de la farsa. No es raro que un diagnóstico, por más inexacto que sea, termine por llenar un vacío o por ofrecer una explicación conveniente para las disfuncionalidades preexistentes dentro de un núcleo familiar. La etiqueta de autismo pudo haber proporcionado a los padres una razón socialmente aceptable para el aislamiento del niño, eximiéndolos de la necesidad de confrontar problemas más profundos en sus propias relaciones o en la gestión de las expectativas sociales. Así, el mito de que los padres siempre buscan la verdad más cruda se desvanece ante la comodidad de una narrativa que, aunque falsa, ofrece una especie de estabilidad disfuncional. El desafío psicológico de desmantelar una identidad tan profundamente arraigada, una que ha servido como sistema operativo principal para el niño durante años, es inmenso. No se trata meramente de desenmascarar una condición, sino de deconstruir la totalidad de una persona tal como se ha presentado al mundo y a sí misma. El niño ha aprendido a interactuar con la realidad a través de este filtro. Su silencio no es solo una ausencia de palabras, sino una forma de ser. El proceso terapéutico implica una reeducación fundamental del yo, un desaprender de patrones de afrontamiento que, por muy disfuncionales que parezcan, han sido su única fuente de seguridad. La reconstrucción de una identidad auténtica, una que pueda expresarse sin la necesidad de un escudo, demanda una paciencia y una maestría terapéutica excepcionales. Finalmente, la misma premisa de que el silencio del niño es una elección, aunque sea una respuesta traumática y no una decisión consciente en el sentido adulto, choca frontalmente con ciertas corrientes de pensamiento en la comunidad del neurodesarrollo. La idea de que una condición como el autismo pueda ser, en alguna medida, una respuesta adaptativa, incluso una actuación,
puede ser profundamente ofensiva para quienes abogan por la neurodiversidad y luchan contra la patologización de las diferencias neurológicas. El caso de Ana, si bien específico y centrado en el trauma, roza peligrosamente la línea de debates más amplios sobre la curabilidad del autismo, generando una controversia ética y conceptual que exige una comunicación extremadamente matizada para evitar malinterpretaciones y la erosión de la confianza en la validez de los diagnósticos genuinos. La opulencia material, paradójicamente, puede erigir sus propias barreras invisibles, engendrando mitos sobre la invulnerabilidad al dolor. Existe una arraigada suposición de que la riqueza protege contra las adversidades emocionales, un espejismo que distorsiona la percepción del sufrimiento. En este contexto, la idea de que un trauma profundo pueda germinar en el seno de una familia acaudalada y manifestarse a través de una estrategia tan sofisticada como el silencio autoimpuesto resulta intrínsecamente desafiante. Se choca con la creencia popular de que el trauma es patrimonio exclusivo de la privación, ignorando cómo el aislamiento emocional, la presión por mantener una imagen impecable o la frialdad afectiva pueden ser tan devastadores como cualquier carencia material. Este escenario nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que las jaulas más doradas pueden albergar las almas más prisioneras, y que la complejidad de la defensa psicológica no disminuye la autenticidad del dolor subyacente. Asimismo, emerge una controversia significativa en torno a la autoridad del conocimiento. La perspicacia de Ana, forjada en la observación empática y la intuición no convencional, a menudo colisiona con el peso de la experticia formal y los protocolos establecidos. En un mundo donde los diagnósticos son impartidos por credenciales y validados por el consenso médico, la voz de una niñera, por más aguda que sea su percepción, puede ser desestimada como anecdótica o carente de rigor científico. Esta injusticia testimonial es un obstáculo recurrente. La verdad, cuando no se alinea con las expectativas o no proviene de una fuente autorizada, enfrenta una ardua batalla para ser reconocida. Se desafía la jerarquía del saber, sugiriendo que la comprensión más profunda no siempre reside en los manuales, sino en la capacidad de mirar con una lente humana, despojada de prejuicios y categorías preestablecidas. Adicionalmente, el intrincado acto del niño desmantela el mito del paciente ideal o la víctima predecible. La sociedad, consciente o inconscientemente, espera que quienes sufren se ajusten a ciertos arquetipos: la expresión de vulnerabilidad, la búsqueda de ayuda, la incapacidad manifiesta. Sin embargo, este joven desafía todas esas expectativas al exhibir una resiliencia y una inteligencia prodigiosas en la construcción de su santuario silencioso. Su autismo, como performance, es tan convincente que contradice la noción de un déficit inherente, lo cual genera una profunda incomodidad. No es solo la idea de ser engañados lo que perturba, sino la incapacidad de encajar esta manifestación compleja en nuestras categorías mentales simples, lo que nos obliga a reconsiderar la diversidad de las respuestas humanas al dolor y la sofisticación de la mente para protegerse. Por consiguiente, el camino hacia la liberación plantea un dilema psicológico post-revelación de magnitud considerable. ¿Cuál es el costo para un individuo de haber vivido una mentira tan prolongada y elaborada? Más allá del trauma original que impulsó la creación de este escudo, está el trauma secundario de la disociación prolongada de su verdadero yo. La identidad del niño se ha fusionado con su actuación, ha aprendido a navegar el mundo y a relacionarse consigo mismo a través de esta lente distorsionada. El proceso de desaprender esta forma de ser, de reconstruir una identidad auténtica y de enfrentar las memorias y emociones reprimidas que la fachada mantuvo a raya,
será una odisea interna de proporciones épicas. No basta con desvelar la verdad, es imperativo sanar las cicatrices de la autonegación y guiarlo hacia una integración de su ser fragmentado, un viaje que exige una maestría terapéutica y una paciencia inquebrantable. Finalmente, la situación desnuda una aversión social generalizada a las verdades incómodas que revelan disfunciones sistémicas o familiares. El silencio del niño, aunque una estrategia personal, podría ser interpretado como un síntoma de una patología familiar más amplia, un reflejo de dinámicas de poder, expectativas no dichas o traumas intergeneracionales que la familia prefiere no enfrentar. Es más sencillo y menos amenazante atribuir el problema a una condición neurológica intrínseca del niño que a una disfunción en el entorno que lo moldeó. Este mecanismo de defensa colectivo, donde se externaliza el problema y se evita la introspección dolorosa, es un reto formidable para Ana. Su misión no es solo liberar a un alma, sino también, quizás, obligar a un sistema familiar y a una sociedad a mirar de frente las sombras que preferirían mantener ocultas. Así, al final de este viaje, a través de un silencio elocuente y una percepción desafiante, nos queda una profunda invitación a la introspección. La historia de un joven en una mansión de mármol y de la niñera que se atrevió a mirar más allá de lo evidente, no es meramente una anécdota singular. Es un espejo que refleja la complejidad de la experiencia humana y la fragilidad de nuestras certezas. Nos insta a cuestionar la facilidad con la que aceptamos las narrativas prefabricadas, las etiquetas que a menudo simplifican en exceso la riqueza de un alma. ¿Cuántas verdades permanecen veladas no por su intrínseca oscuridad, sino por nuestra renuencia a encender la linterna de la curiosidad y la empatía? La capacidad de Ana para discernir la inteligencia agazapada tras la quietud, para ver la decisión donde otros solo veían un defecto, subraya la potencia transformadora de una mirada desprovista de prejuicios. Es un recordatorio de que la comunicación no siempre se manifiesta en el estruendo de las palabras, sino a menudo en el susurro de las intenciones, en la coreografía sutil de los gestos o en la elocuencia de la inacción. Cuando nos negamos a escuchar con el corazón y a observar con una mente abierta, corremos el riesgo de silenciar no solo a otros, sino también a las partes más profundas de nosotros mismos, aquellas que anhelan comprender más allá de lo superficial. Consideremos, además, que la verdadera sabiduría no reside en la acumulación de datos o en la aplicación rígida de protocolos, sino en la humildad de reconocer los límites de nuestro propio entendimiento. Cada individuo es un universo inexplorado, un compendio de experiencias y reacciones que desafían cualquier categorización exhaustiva. Este relato nos empuja a abandonar la comodidad de las explicaciones fáciles y a abrazar la incomodidad de la ambigüedad, un espacio donde florece la posibilidad del descubrimiento genuino. Estamos dispuestos a despojarnos de nuestras gafas de la convención para ver el mundo con una claridad renovada, incluso si lo que vemos contradice lo que creíamos saber. La valentía de Ana no solo radicó en su aguda percepción, sino en su voluntad de desafiar un consenso, de defender una verdad incómoda frente a la incredulidad. Este acto de rebeldía intelectual y emocional nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad cívica y personal. En un mundo saturado de información y de voces que compiten por la autoridad, ¿cuántas veces hemos sido cómplices pasivos de una narrativa incompleta o errónea simplemente por no tener el coraje de cuestionar? La búsqueda de la verdad, especialmente la que libera a un alma prisionera, a menudo exige nadar contracorriente, soportar la crítica y confiar en la fuerza silenciosa de la propia convicción.
En última instancia, el desenlace de esta historia, sea cual sea, nos deja con una reflexión perdurable sobre la naturaleza de la liberación. Para el joven, la verdadera libertad no es simplemente la capacidad de hablar, sino la disolución del miedo que lo obligó a callar. Para quienes le rodean, la liberación reside en desprenderse de las cadenas de sus propias suposiciones y en abrirse a una comprensión más profunda y compasiva. Y para nosotros, como observadores de esta parábola, la verdadera liberación se encuentra en la expansión de nuestra propia capacidad de empatía, en la reconfirmación de que cada ser humano es una historia esperando ser escuchada, un enigma digno de ser desentrañado. ¿Qué otras fortalezas inesperadas se esconden bajo el velo del silencio, esperando que alguien se atreva a mirar más allá? Al ir desgranando las capas de una existencia singular, hemos sido invitados a un viaje que trasciende las meras apariencias. Se nos ha revelado un tapiz donde lo aparente y lo profundo danzan en una intrincada coreografía, desafiando la comodidad de nuestras primeras impresiones. La senda recorrida nos ha confrontado con la elocuencia de lo inexpresado, recordándonos que la quietud no siempre es un vacío, sino a menudo un espacio denso, cargado de intención y significado. Esta travesía por los contornos de una mente resguardada nos obliga a recalibrar nuestra brújula interna, a mirar más allá de las clasificaciones superficiales que con demasiada frecuencia nos impiden percibir la verdadera esencia de un ser. Hemos vislumbrado cómo el entorno, con sus propias dinámicas de afecto y expectativa, puede moldear no solo la percepción del mundo, sino también la manifestación de la propia identidad, empujando a un individuo a forjar un refugio donde el dolor más profundo se transmuta en una forma de ser. Convergiendo estas hebras de entendimiento, se nos ha revelado como una estrategia de autoprotección, nacida de una herida primigenia, puede erigirse con una sofisticación tal que mimetiza las características de una condición innata. La perspicacia de una mirada empática, ajena a los prejuicios de los diagnósticos preestablecidos, se convierte en la única llave capaz de desvelar la complejidad de esta fortaleza psicológica. Hemos apreciado cómo la inteligencia, lejos de ser un mero conjunto de habilidades cognitivas, puede ser también una herramienta prodigiosa para la supervivencia, capaz de construir un universo de inexpresión tan convincente que desafía la comprensión de quienes le rodean. Este discernimiento nos lleva a cuestionar los cimientos mismos de cómo interpretamos el comportamiento humano, cómo medimos el valor de la comunicación y cómo, en nuestra prisa por etiquetar, podemos pasar por alto la riqueza de un diálogo que se articula sin palabras. De este modo, la suma de estas exploraciones nos sitúa en el umbral de una comprensión más expansiva, una que trasciende el caso particular para resonar con ecos universales. Nos hemos adentrado en un terreno donde la verdad no se revela con estridencia, sino con la paciencia de quien descifra un antiguo manuscrito, donde cada gesto mínimo, cada ausencia, cada aparente indiferencia, se convierte en un fragmento de un mapa emocional. Esta convergencia de ideas nos alerta sobre la inercia de los sistemas, la reticencia a revisar lo establecido y el costo que esto implica para aquellos cuyas realidades no encajan en moldes predefinidos. La lección que se desprende, sin ser explicitada, es que la superficie rara vez cuenta la historia completa y que la verdadera liberación a menudo comienza con la audacia de ver lo que otros no pueden o no quieren ver. Así, al entrelazar las diversas perspectivas que hemos explorado, desde la génesis de una quietud intencionada hasta los desafíos inherentes a su desvelamiento, nos acercamos ahora a ese punto de inflexión donde todas las hebras tejidas encuentran su convergencia. Reflexionando sobre este camino recorrido,
se nos presenta un panorama donde la fragilidad humana y la resiliencia coexisten en una danza perpetua, y donde la empatía se alza como el faro más potente en la niebla de la incomprensión. La fuerza de esta narrativa no reside solo en su particularidad, sino en su capacidad para abrir una ventana hacia las complejidades de la mente y el espíritu, preparándonos para una última reflexión sobre la esencia misma de nuestra humanidad y el valor incalculable de la conexión auténtica. Este viaje nos ha equipado con una lente más aguda, invitándonos a considerar las profundas implicaciones de lo que hemos descubierto y a llevar esa comprensión más allá de estas páginas, hacia el vasto y a menudo malinterpretado mundo que nos rodea. Hemos navegado por los intrincados pasillos de la percepción, desentrañando las capas que separan lo aparente de lo profundo. La historia de este joven, envuelto en un mutismo estratégico dentro de la fría opulencia de su hogar, se erige no solo como un enigma particular, sino como una profunda parábola sobre la condición humana. Nos ha desafiado a mirar más allá de las etiquetas convenientes y los diagnósticos rápidos, recordándonos que el silencio no siempre es una ausencia, sino a menudo un espacio denso, cargado de intención y significado. Es la manifestación de una fortaleza insospechada, una armadura forjada en el crisol de una herida primigenia, donde la inteligencia se convierte en la arquitecta de un refugio inexpugnable. La figura de Ana, con su empatía genuina y su mirada desprovista de prejuicios, se convierte en el faro que ilumina este paisaje interior. Su capacidad para percibir la disonancia entre la quietud del niño y la vitalidad latente de su espíritu nos insta a reconocer el poder transformador de la observación aguda. Nos enseña que la verdadera comprensión no reside en la aplicación rígida de protocolos, sino en la disposición a escuchar con el corazón, a interpretar los susurros de lo inexpresado y a honrar la complejidad inherente a cada ser humano. Es un llamado a confiar en la intuición que nos empuja a buscar la verdad más allá de la superficie, incluso cuando ésta contradice las certezas establecidas. Este relato nos confronta, además, con las limitaciones de nuestros propios sistemas y la fragilidad de nuestras suposiciones. Expone cómo la sociedad, en su prisa por categorizar y controlar, puede inadvertidamente perpetuar el aislamiento, confundiendo la estrategia de supervivencia con una deficiencia innata. Nos obliga a cuestionar la autoridad de un conocimiento que se niega a revisar sus propios cimientos ante la evidencia de una realidad más matizada. La historia de este joven es un espejo que refleja nuestra propia tendencia a simplificar lo complejo, a juzgar sin comprender plenamente y a preferir la comodidad de una narrativa familiar antes que la incomodidad de una verdad que exige una reevaluación profunda. La liberación de un alma prisionera de su propia invención no es un acto simple, es un proceso de deconstrucción y reconstrucción que exige una paciencia infinita y una valentía inquebrantable. Implica no solo desvelar el trauma original, sino también acompañar al individuo en el arduo camino de desaprender una identidad forjada en la defensa y de reconstruir un yo auténtico capaz de interactuar con el mundo sin la necesidad de escudos. Esta odisea no solo transforma al liberado, sino también a quienes se atreven a emprenderla, obligándolos a confrontar sus propias sombras y a expandir los límites de su compasión y entendimiento. Así, al cerrar este capítulo, nos queda la profunda convicción de que la verdadera práctica de la humanidad comienza en la intersección de la curiosidad y la empatía. Nos desafía a cultivar una mirada que honre la dignidad inherente a cada persona, a buscar la inteligencia oculta detrás de cada silencio y a tener el coraje de cuestionar lo establecido.
La liberación del joven y la revelación de su verdad es un recordatorio perdurable de que el universo más vasto y enigmático reside en el interior de cada uno de nosotros, esperando ser descubierto. La verdadera tarea, entonces, no es sólo la de desvelar las mentiras del mundo, sino la de aprender a ver y a escuchar con una profundidad que nos permita liberar en nosotros mismos y en los demás aquellas partes que anhelan ser plenamente vistas y comprendidas.